Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Seguimos con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica de San Pío X. Estamos en el octavo mandamiento y el décimo mandamiento, del artículo 452 al 517 es en lo que vamos a leer hoy. Antes de comenzar la lectura nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios. Y santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos prohíbe el octavo mandamiento? No dirás falso testimonio ni mentirás. El octavo mandamiento nos prohíbe atestiguar en falso en juicio. Prohíbe además la detracción o murmuración, la calumnia, la adulación, el juicio y sospecha temeraria y toda suerte de mentiras. ¿Qué es la detracción o murmuración? Detracción o murmuración es un pecado que consiste en manifestar sin justo motivo los pecados y defectos de los demás. ¿Qué es la calumnia? Calumnia es un pecado que consiste en atribuir maliciosamente al prójimo culpas y defectos que no tiene. Es decir, en la murmuración sacamos el defecto y los pecados de los demás, sabiendo que los tiene. Es una murmuración. En cambio, la calumnia es atribuir de manera mala, ¿sí?, el pecado del otro y los defectos que tiene, pero de manera engañosa, ¿sí? Porque no lo sabemos si lo tiene o no. Entonces estamos hablando, digamos, una mentira, porque en realidad lo que estamos diciendo no lo podemos comprobar. ¿Qué es la adulación? Adulación es un pecado que consiste en engañar a uno diciendo falsamente bien de él o de otros, con el fin de sacar algún provecho. Es decir, alabo a alguna persona, no porque tal vez él sea así, sino para sacar un provecho de esa persona. Entonces lo adulo, lo alabo, lo ensalzo, pero siempre buscando un objetivo personal y no el bien del prójimo. ¿Qué es el juicio o sospecha temeraria? Juicio o sospecha temeraria es un pecado que consiste en juzgar o sospechar mal de uno sin justo fundamento. Es decir, cuando juzgamos sin fundamento o porque escuchamos de alguien decir, entonces nosotros repetimos. ¿Qué es mentira? Mentira es un pecado que consiste en asegurar como verdadero o falso, con palabras o con obras, lo que no se tiene por tal. Es decir, sabiendo que no es verdad, yo digo esa mentira, ¿sí? Siempre convierto lo falso en verdadero, lo verdadero en falso. ¿De cuántas especies es la mentira? La mentira es de 3 especies: jocosa, oficiosa y dañosa. ¿Qué es la mentira jocosa? Mentira jocosa es aquella con que se miente por burla o juego y sin perjuicio de nadie. Es lo que decir cuando nosotros decimos, vos sos, qué sé yo, un traidor a la patria, o vos sos, qué sé yo, lo decimos por joda, vamos a decir, pero no lo decimos de verdad. Entonces eso se puede decir una mentira jocosa. Después está la mentira oficiosa. La mentira oficiosa es la afirmación de una falsedad por el propio o ajeno provecho sin perjuicio de tercero. Es decir, que miento para yo quedar bien, pero sin perjudicar a alguien, ¿sí? Pero para quedar bien. En cambio, una de las peores mentiras es la mentira dañosa. Mentira dañosa es afirmar una cosa falsa con perjuicio de tercero. Es decir, estoy mintiendo para que un tercero quede mal. Eso sí, es la peor de las mentiras, vamos a decir. ¿Es lícito alguna vez mentir? Jamás es lícito mentir ni por juego, ni por interés propio o ajeno, por ser cosa en sí mala. O sea, como es una cosa mala de por sí, no se debe hacer.
¿Qué pecado es mentir? La mentira jocosa u oficiosa es pecado venial, pero la dañosa es pecado mortal si el daño que acarrea es grave. Es decir, que cuando nosotros mentimos y eso perjudica verdaderamente a alguien, entonces sí es un pecado mortal y lo debo confesar. No solo debo confesarlo, sino que debo reparar el daño causado. Por ejemplo, estoy ahí diciendo que aquella persona comete adulterio y lo estoy diciendo solo para dañarla, porque jamás vi que haya cometido adulterio, jamás escuché que haya cometido adulterio, pero lo digo de pura malicia. Entonces eso es una mentira totalmente dañosa, en perjuicio de una persona. ¿Es preciso decir siempre todo lo que se piensa? No siempre es preciso, especialmente cuando el que pregunta no tiene derecho a saber lo que pregunta. Es decir, nosotros, por más que pensemos algo, a veces depende contestar o a veces no. ¿Basta la confesión al que ha pecado contra el octavo mandamiento? Al que ha pecado contra el pecado, el que ha pecado contra el octavo mandamiento, no le basta la confesión, sino que tiene obligación de retractarse de cuanto dijo, calumniando al prójimo y de reparar del modo que pueda los daños que ha causado. ¿Sí? Es decir, a causa de mi mentira, esa persona que yo dije que era un adúltero, la mujer lo escuchó, se separó y todo era a causa de una mentira. Entonces yo tengo que tratar de reparar ese daño causado. ¿Qué nos manda el octavo mandamiento? El octavo mandamiento nos manda que digamos la verdad en su lugar y tiempo y que echemos a buena parte en cuanto podamos las acciones de nuestro próximo. Del décimo mandamiento, acuérdense que vimos el otro día el sexto y noveno mandamiento juntos, entonces por eso ahora vemos el octavo y décimo mandamiento, porque ya vimos el sexto y noveno mandamiento. ¿Qué nos prohíbe el décimo mandamiento? No codiciarás los bienes ajenos. El décimo mandamiento nos prohíbe el deseo de quitar a otros sus bienes y el de adquirir hacienda por medios injustos. ¿Por qué prohíbe Dios aún el deseo de los bienes ajenos? Dios prohíbe los deseos desordenados de los bienes ajenos porque quiere que aún interiormente seamos justos y que nos mantengamos siempre muy lejos de las acciones injustas. Acuérdense que esto es de pensamiento y no de obra. Es decir, no estoy robando nada, pero estoy queriendo tener algo que no lo tengo. ¿Qué nos manda el décimo mandamiento? El décimo mandamiento nos manda que estemos contentos con el estado en que Dios nos ha puesto y que suframos con paciencia la pobreza cuando el Señor nos quiere en este estado. ¿Cómo puede el cristiano estar contento en el estado de pobreza? El cristiano puede estar contento aún en el estado de pobreza si considera que la mayor felicidad es la conciencia pura y tranquila, que nuestra verdadera patria es el cielo, que Jesucristo se hizo pobre por nuestro amor y ha prometido un premio especial a los que sufren con resignación la pobreza. Amén a estas palabras. Capítulo 4 de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. De los mandamientos de la Santa Madre Iglesia en general. ¿Qué otros mandamientos hemos de guardar además de los mandamientos de la ley de Dios, es decir, de los 10 mandamientos? Además de los mandamientos de la ley de Dios, hemos de guardar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. ¿Estamos obligados a obedecer a la Iglesia? Sin duda ninguna, estamos obligados a obedecer a la Iglesia porque Jesucristo mismo lo manda y porque los mandamientos de la Iglesia ayudan a guardar los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuándo empieza la obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia? La obligación de guardar los mandamientos de la Iglesia empieza generalmente con el uso de la razón y 7 años cumplidos, si no se indica otra edad. Es decir, cuando nosotros tenemos uso de razón. ¿Es pecado quebrantar un mandamiento de la Iglesia? Quebrantar a sabiendas, es decir, sabiendo, un mandamiento de la Iglesia en materia grave es pecado mortal. ¿Quién puede dispensar de un mandamiento de la Santa Iglesia? Solo el Papa o quien de él tuviese facultad puede dispensar de un mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Cuántos y cuáles son los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia? Los mandamientos más generales de la Santa Madre Iglesia son 5. A saber, el primero, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año y en peligro de muerte, y si he de comulgar. Comulgar por Pascua Florida,
ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. También son mandamientos de la Iglesia no leer libros prohibidos y no celebrar solemnemente bodas cuando están cerradas las velaciones. Cuando dice libros prohibidos, son libros satánicos o libros que afectan y van en contra de lo que la Iglesia enseña. Segundo, el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué nos manda el primer mandamiento de la Iglesia? Oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar. El primer mandamiento de la Iglesia nos manda asistir con devoción a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, oyéndola desde el principio al fin. ¿Cuál es la misa a que la Iglesia desea se asista los domingos y demás fiestas de precepto? La misa a la que la Iglesia desea que en cuanto sea posible se asista los domingos y demás fiestas de precepto es la misa parroquial. Es decir, que nosotros tenemos que ir a la misa parroquial. Y cuando hablo de misa, habla de misa, no de celebración de la palabra, ¿sí? Oír misa. No es una celebración de la palabra, sino que es la misa propia. En cuanto yo pueda, digamos, ir, debo ir. ¿Por qué la Iglesia recomienda a los fieles la asistencia a la misa parroquial? La Iglesia recomienda a los fieles la asistencia de la misa parroquial primero para que los de la misma parroquia se unan a rogar con el párroco que es su cabeza. Segundo, para que los feligreses participen con más especialidad del santo sacrificio, que se aplica principalmente por ellos. Tercero, para que oigan las verdades del Evangelio, que los párrocos tienen obligación de exponer en la Santa Misa. Y cuarto, para que vengan en conocimiento de las prescripciones y avisos que en dicha misa se publican. ¿Qué quiere decir dominica o domingo? Dominica o domingo quiere decir día del Señor o día especialmente consagrado al divino servicio. Porque en el primer mandamiento de la Iglesia se hace particular mención del domingo. En el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia se hace particular mención al domingo porque es la fiesta principal entre los cristianos, como el sábado era la fiesta principal entre los judíos, establecida por el mismo Dios. Si los judíos tenían el Shabbat, que caía el sábado, nosotros teníamos el domingo, que es el día del Señor. ¿Qué otras fiestas ha instituido la Iglesia? La Iglesia ha instituido además la fiesta de nuestro Señor, de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos. ¿Por qué la Iglesia ha instituido otras fiestas de nuestro Señor? La Iglesia ha instituido otras fiestas de nuestro Señor en memoria de sus divinos misterios. ¿Por qué fin han sido instituidas las fiestas de la Santísima Virgen, de los ángeles y de los santos? Han sido instituidos primero en memoria de la gracia con que Dios los enriqueció y en agradecimiento a la divina bondad por haberlas dispensado. Segundo, para que nosotros los honremos e imitemos sus ejemplos y ellos nos ayuden con sus propias oraciones. Tercero, del segundo mandamiento de la Santa Iglesia, que nos manda la Iglesia con las palabras del segundo mandamiento, confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Con las palabras del segundo mandamiento, la Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado al uso de razón a acercarse por lo menos una vez al año al sacramento de la penitencia para confesar los pecados mortales. Es decir, que una vez al año, mínimo, yo me tengo que confesar. Esto es lo mínimo e indispensable que pide la Iglesia. Obviamente que nosotros conocemos que somos pecadores y como vivimos en pecado, tuviera que la confesión ser un poco más, muchas más veces que lo que la Iglesia establece. La Iglesia lo establece como algo mínimo y de ahí, reconociéndonos que somos pecadores, tuviera que acercarme muchas más veces a el sacramento de la confesión. ¿Cuál es el tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual? El tiempo más oportuno para satisfacer el precepto de la confesión anual es la Cuaresma, según el uso introducido aprobado de toda la Iglesia. Ya que la Cuaresma es un tiempo de arrepentimiento, es loable que si yo me confieso una vez al año lo haga en tiempo de Cuaresma, porque es un tiempo de perdón, un tiempo de volver a Dios. ¿Por qué dice la Iglesia que confesemos los pecados mortales al menos una vez al año? La Iglesia dice al menos para darnos a entender su deseo de que nos acerquemos más a menudo a los santos sacramentos. Es decir, como mínimo una vez al año. Si vos podés ir más,
nosotros que somos pecadores, obviamente que tenemos que ir muchas más veces, no solamente confesarnos una vez al año. ¿Es pues útil confesarse a menudo? Es utilísimo confesarse a menudo, sobre todo porque es difícil que se confiese bien y esté alejado del pecado mortal quien rara vez se confiesa. Es decir, yo me confieso cada 5 años y que en 5 años no cometí ningún pecado, es muy raro, sí, es muy raro. Entonces, por eso la iglesia dice como mínimo una vez al año. Pone como obligación, es decir, que todos los cristianos católicos al menos una vez al año se confiesen. ¿Por qué se añade y en peligro de muerte? Se añade en el segundo mandamiento de la iglesia y en peligro de muerte porque de una santa muerte depende la salvación del alma y una buena confesión facilita una santa muerte. ¿Por qué se indica últimamente y si se ha de comulgar? Se indica en último lugar y se ha de comulgar porque la Sagrada Comunión se ha de recibir en estado de gracia. El que tenga pecado mortal ha de ponerse en gracia mediante la confesión precisamente, no bastando el acto de contrición perfecta. Es decir, una contrición perfecta es aquella que yo la hago ante Dios y tengo la verdadera contrición y me arrepiento de todos mis pecados y lloro mi pecado. Eso puede ser una gracia que Dios nos da. Pero ¿cómo sabemos si fue una contrición perfecta? Entonces, al acudir a la confesión, yo sé que mis pecados quedan perdonados, aunque no tenga esa contrición perfecta, y por lo tanto yo puedo ir a confesarme por atracción y no por contrición. Obviamente que como me confieso una vez al año, es loable que al confesarme yo pueda y salga de ese estado de pecado y esté en gracia nuevamente, yo comulgue y lo comulgue en la fiesta más especial del año, que es la Pascua de la Pascua, que es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, que es a veces en marzo o en abril. Del tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué ordena la Santa Madre Iglesia con las palabras del tercer mandamiento comulgar por Pascua Florida? Con las palabras del tercer mandamiento comulgar por Pascua Florida, la Iglesia obliga a todos los cristianos que han llegado a la edad de la discreción a que reciban todos los años la Santísima Eucaristía durante tiempo pascual y aconseja se comulgue en la propia parroquia. Cuídese de avisar al propio párroco si se comulga en otra parte. Entonces, el sacramento de la reconciliación, de la confesión, está íntimamente ligado al sacramento de la comunión. ¿Estamos obligados a comulgar en otro tiempo fuera de la Pascua? Estamos obligados a comulgar en peligro de muerte por modo de viático. Es decir, que cuando yo estoy en peligro de muerte, tengo alguna enfermedad y sé que puedo morir, entonces me confieso y comulgo. Eso se llama en peligro de muerte. Y esa comunión que yo hago con el Señor se da en sentido de viático, ya que es digamos el pasaje que yo tengo para pasar de esta vida a la vida eterna. ¿Hay que comulgar solamente por Pascua Florida y en peligro de muerte? Por obligación no, pero la Iglesia desea vivamente que no solo por Pascua de Resurrección, sino lo más a menudo que podamos nos acerquemos a la Sagrada Comunión, que es el mantenimiento divino de nuestras almas. Es decir, como yo quiero comulgar no solo una vez al año, entonces yo me confieso una vez al año para comulgar una vez al año. Pero si yo quiero comulgar varias veces y en esas veces yo puedo caer en pecado, entonces me puedo confesar varias veces para poder comulgar varias veces durante el año, que es lo que me cuida el alma, lo que alimenta nuestra alma. ¿Se satisface el segundo y tercer mandamiento con una confesión o comunión sacrílegas? Quien hiciese una confesión y comunión sacrílega no satisfaría el segundo y tercer mandamiento de la Iglesia, porque la intención de la Iglesia es que recibamos estos sacramentos para el fin que fueron instituidos, que es nuestra santificación. ¿Cuándo se hace una comunión o confesión sacrílega? Es decir, que yo hago una confesión mala o una comunión mala. Si yo comulgo sin antes confesarme, en pecado mortal, eso se convierte en un sacrilegio. Cuando yo me confieso, quiero comulgar, pero cuando me confieso mal, es decir, digo todos los pecados y justo el más importante, que yo sé que lo debo confesar y no lo confieso,
entonces estoy añadiendo sacrilegio a mi comunión, ya que estoy comulgando en pecado mortal porque por propia iniciativa no quise confesar el pecado, sobre todo el más importante, es decir, en la confesión se deben confesar los elefantes y no los mosquitos, como nos dice siempre los sacerdotes. Del cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, ¿qué nos manda el cuarto mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. El cuarto precepto de la Iglesia, con las palabras ayunar y abstenerse de carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, nos manda que guardemos el ayuno. Primero, en la Cuaresma. Segundo, en 4 témporas. Tercero, en algunas vigilias y nos tengamos de tomar carne y su caldo en ciertos días. ¿En qué consiste el ayuno? El ayuno consiste en no hacer más que una sola comida fuerte al día, permitiéndose la colación por la noche y la parvedad por la mañana. El miércoles de ceniza y el viernes santo. Es decir que miércoles de ceniza y viernes santo son días que la Iglesia nos pide que nosotros ayunemos. Son los únicos días que la Iglesia obliga a que el cristiano católico ayune. Es decir, miércoles de ceniza y viernes santo. ¿De qué sirve el ayuno? El ayuno sirve para disponernos mejor a la oración, para hacer penitencia de los pecados cometidos y para preservarnos de cometer otros nuevos. Fíjense en las gracias que trae el ayuno. Nos dispone mejor a la oración, para hacer penitencia por nuestros pecados y para preservarnos de cometer nuevos pecados. Todo eso hace el ayuno. ¿Quién está obligado al ayuno? El ayuno están obligados todos los cristianos desde los 18 años cumplidos hasta los 60 incoados, si no están dispensados o excusados por legítimos impedimentos. Bueno, esto creo que hoy es de 15 a 65, si mal no recuerdo. ¿Están exentos de la mortificación los que no tienen obligación de ayunar? Los que no tienen obligación de ayunar no están exentos de la mortificación porque todos estamos obligados a hacer penitencia. Vamos a suponer que yo ya tengo más de 65 años, entonces no tengo la necesidad de ayunar porque la Iglesia no me obliga a ayunar, pero sí tengo que hacer penitencia. El ayuno consiste siempre en comida, no es que no mirar televisión, no escuchar música, ¿sí? Eso no es ayuno. Ayuno tiene que ver con comida, ¿sí? Cuando la Iglesia habla de ayunar es por tema de comida. La mortificación, sí, o penitencia puede decir que yo no escuche música, que yo no mire televisión, que yo no mire fútbol, sí, esas son penitencias que yo puedo hacer cuando no puedo ayunar, o puedo ayunar y aparte hacer penitencia de acuerdo a lo que el Espíritu Santo me invite. ¿Para qué fin se instituyó la Cuaresma? La Cuaresma se instituyó para imitar en alguna manera al riguroso ayuno de 40 días que Jesucristo practicó en el desierto y para prepararnos por medio de la penitencia a celebrar santamente la Pascua. Estos 40 días son todo un camino para llegar al fin último, que es la Pascua. La Pascua es decir, la comunión con Cristo que se da por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. ¿Para qué fin se instituyó el ayuno de las 4 témporas? El ayuno de las 4 témporas se instituyó para consagrar toda la estación del año con la penitencia de algunos días, para pedir a Dios la conservación de los frutos de la tierra, para darle gracia por los frutos ya recibidos y para rogarle dé a su iglesia buenos ministros, cuya ordenación se hace en los sábados de las 4 témporas. ¿Para qué fin se ha instituido el ayuno de las vigilias? El ayuno de las vigilias se ha instituido para prepararnos a celebrar santamente las fiestas principales. ¿En qué días y con qué fines prescribe la Iglesia la abstinencia? La Iglesia prescribe la abstinencia de carne y su caldo todos los viernes del año, en conmemoración de la pasión y muerte de Jesús y de las témporas y vigilias para que hagamos penitencia y nos preparemos a celebrar santamente las fiestas como se dijo del ayuno. A la abstinencia están obligados todos los cristianos desde los 14 años cumplidos. Del quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia.
¿Cómo se guarda el quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. El quinto mandamiento, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, se guarda pagando las ofrendas o prestaciones establecidas para reconocer el supremo dominio de Dios sobre todas las cosas y para proveer a la decorosa sustentación de sus ministros. ¿Cómo se deben pagar estas ofrendas? Las ofrendas deben pagarse de aquellas cosas y en aquellas maneras que se acostumbra en cada lugar. En España y en virtud de convenios especiales con la Santa Sede, se cumple este precepto dando las limosnas señaladas por la administración de ciertos sacramentos, por los funerales y contribuyendo a las colectas que disponen el Papa y los obispos. De otros mandamientos generales de la Santa Madre Iglesia. ¿Qué prohíbe la Iglesia en este mandamiento? No celebrar solemnemente bodas cuando están cerradas las velaciones. Con este mandamiento no prohíbe la Iglesia la celebración del sacramento del matrimonio, sino solamente la solemnidad de las bodas, desde el primer domingo de Adviento hasta Navidad inclusive, y desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua inclusive. Bueno, esto creo que no se tiene en cuenta. ¿En qué consiste la solemnidad prohibida de las bodas? La solemnidad prohibida por este mandamiento consiste en la misa propia de los esposos, en la bendición nupcial y en la pompa extraordinaria de las bodas. Es decir, que hay celebración de bodas, pero no hay fiesta, vamos a decir fiesta de reunión con gente y eso. ¿Por qué las demostraciones de pompa no dicen bien con el Adviento y la Cuaresma? Las demostraciones de pompa no dicen bien con el Adviento y la Cuaresma porque estos son tiempos especialmente consagrados a la penitencia y a la oración. ¿Por qué la Iglesia prohíbe la lectura de ciertos libros? La Iglesia prohíbe la lectura de ciertos libros que defienden la herejía, el cisma o tratan de destruir los fundamentos de la religión por el gran peligro de perversión que su lectura entraña para los cristianos. Los libros que exponen asuntos obscenos están de más prohibidos por el derecho natural, es decir, libros de pornografía, películas pornográficas, videos pornográficos, etc. Capítulo 5. De los deberes particulares del propio Estado y de los consejos evangélicos. Primero, de los deberes propios del Estado. ¿Qué se entiende por los deberes propios del Estado? Por deberes propios del Estado se entiende aquellas obligaciones particulares que tiene cada uno por razón de su estado, condición y oficio, que ha impuesto a los varios estados sus particulares deberes. Dios mismo es quien ha impuesto a los varios estados sus particulares deberes porque estos se derivan de los divinos mandamientos. Mostrarme con ejemplo cómo los deberes particulares se derivan de los mandamientos. El cuarto mandamiento, con el nombre de Padre y Madre, se entiende a sí mismo todos nuestros superiores, y por esto, de aquel mandamiento se derivan todos los deberes de obediencia, amor y respeto de los inferiores a sus superiores, y todos los deberes de vigilancia que tienen los superiores para con sus subordinados. De cada mandamiento se derivan los deberes de los artesanos, comerciantes, administradores de bienes ajenos y otros semejantes. Los deberes de fidelidad, justicia, sinceridad y equidad que tienen se derivan del séptimo, octavo y décimo mandamiento que prohíbe todo fraude, injusticia, negligencia y doblez. De cada mandamiento se derivan los deberes de las personas consagradas a Dios. Los deberes de las personas consagradas a Dios se derivan del segundo mandamiento que manda cumplir las promesas y votos hechos a Dios, pues las tales personas se obligan con voto a la guarda de todos o de algunos consejos evangélicos. De los consejos evangélicos. ¿Qué son los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos son algunos medios propuestos por Jesucristo en el Santo Evangelio para llegar a la perfección cristiana. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos son pobreza voluntaria, castidad perpetua y obediencia en todo lo que no fuere pecado. ¿Para qué sirven los consejos evangélicos? Los consejos evangélicos sirven para facilitar la guarda de los mandamientos y asegurar mejor la eterna salvación. ¿Por qué los consejos evangélicos facilitan la guarda de los mandamientos? Los consejos evangélicos facilitan la guarda de los mandamientos porque nos ayudan a desasir el corazón del amor a la riqueza, de los placeres y de las honras, y de esta suerte nos desvían del pecado. Es decir, riqueza, o sea, la pobreza, para que no amemos la riqueza, la castidad, para que no amemos los placeres del cuerpo, y la obediencia, para que nosotros no estemos vanagloriándonos y dependiendo de la honra de los demás. Queridos hermanos, que tengan un bendecido día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos vemos en el próximo video, donde empezamos ya con los sacramentos de la Iglesia.